Bien, qué maravillosa tarde tenemos para pasar juntos aquí en la conferencia de Ligonier. Amo estas conferencias de Ligonier y lo que significan para mi vida espiritual, y estoy seguro de que también para la tuya. El tema que me han asignado es la palabra predicada y la reforma. Los reformadores fueron muchas cosas. Los reformadores fueron maestros comentaristas, fueron autores prolíficos, fueron estadistas mayores, fueron eclesiásticos, fueron exégetas precisos, fueron escritores profundos de cartas, fueron tantas cosas mientras moldeaban los tiempos en los que vivían, pero la principal labor de los reformadores fue la predicación de la palabra de Dios. Y si tuvieras que reducirlos a una sola labor, si tuvieran que renunciar a cualquier otra labor y solo pudieran escoger y reclamar una, habrían elegido el púlpito. Porque fue a través del púlpito y la predicación de la palabra de Dios que encendieron la reforma. No deberíamos sorprendernos por esto, porque siempre ha sido el medio primario y ordinario de gracia de Dios. La predicación de la palabra de Dios. En todo el Antiguo Testamento, cuando Dios se comunicaba con su pueblo, Él levantaba a sus profetas, y hablaba a través de sus profetas, y ellos predicaban la palabra de Dios. Dios solo tenía un hijo, y lo hizo predicador, y Él salió predicando la palabra de Dios, como nadie más lo ha hecho en la tierra. Llamó a 12 hombres para estar a su lado, y cuando envió a sus 12 discípulos, los envió a predicar la palabra de Dios. No los envió a ser dramaturgos, no los envió ni siquiera como cantantes. Y sí, hay un lugar para el canto, y hay un lugar para diversos medios de comunicación de la palabra de Dios, pero son secundarios a lo que es primario. Y lo primario es la predicación de la palabra de Dios. Si observas el libro de los Hechos, 1 de cada 5 versículos es un sermón, o es un poderoso testimonio que Pablo da, y la forma en que la iglesia en el primer siglo se difundió en el mundo antiguo fue principalmente a través de la predicación de la palabra de Dios. A lo largo de los siglos, cada vez que ha habido una nueva era en la historia de la iglesia, ha sido cuando Dios levantó predicadores de la palabra de Dios. Puedes avanzar siglo por siglo, época por época, y en esos momentos cumbre, la Reforma, la era puritana, el Gran Despertar, el despertar evangélico, la era victoriana, la era evangélica, todo comenzó cuando Dios liberó una nueva generación de predicadores apasionados por la Biblia. No hay excepción, y ha sido a través de la predicación de la palabra de Dios que Dios ha inaugurado sus épocas más gloriosas en la historia de la Iglesia. Así que, esta noche, al considerar la palabra predicada y la reforma, queremos pensar en el vínculo inseparable entre la predicación y la reforma. Edwin Dargan, profesor de homilética en los siglos XIX y XX en el Seminario Teológico Bautista del Sur, dijo: «Los grandes eventos y logros de esa poderosa revolución, refiriéndose a la reforma, fueron en gran medida obra de predicadores y la predicación, ya que fue a través de la palabra de Dios, a través del ministerio de hombres sinceros, que se hizo el mejor y más duradero trabajo de la reforma». Y luego, Dargan continuó diciendo que la relación entre la reforma y la predicación puede describirse sucintamente como una de dependencia mutua. La reforma dependió de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, esta noche, quiero tomar un esquema de un profesor muy destacado de predicación. Su nombre era John Broadus. Fue el primer profesor de predicación en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Era un calvinista comprometido con los 5 puntos, y uno de los primeros presidentes de la Convención Bautista del Sur, quien dijo que sería más fácil quitar el Mont Blanc con bolas de nieve que quitar el calvinismo de las páginas de las Escrituras. Impartió una serie de conferencias que fueron transcritas y reunidas en un libro llamado Conferencias sobre la historia de la predicación. Comenzó con el nacimiento de la Iglesia y concluyó en su época, en el siglo XIX. Cuando llega a la Reforma, antes de hablar de Lutero, Calvino, Zwinglio, Bullinger y otros reformadores, identificó 4 características sobre la predicación y la reforma. Quiero tomar esos 4 puntos y establecerlos mientras reflexionamos sobre la palabra predicada y la reforma. Lo que John Broadus dijo es que la reforma fue, en primer lugar, un avivamiento de la predicación, punto. Y con eso, se dio cuenta de que en ese momento, al inicio de la reforma, la predicación había prácticamente desaparecido de la escena.
El propio púlpito se había trasladado a un lado, y en el centro de los templos de toda Europa, Inglaterra, Escocia y otros lugares, estaba el altar desde el que se celebraba la misa. Fue muy simbólico, porque la predicación de la palabra de Dios era tan rara que prácticamente ni existía. Se daban pequeñas homilías que no eran más que charlas sobre las fábulas de Esopo y toda clase de supersticiones religiosas y cuentos de viejas. Y se hablaba en latín, una lengua que la gente común ni siquiera entendía. Y cuando los reformadores aparecieron en escena, estallaron predicando la palabra de Dios, y restablecieron la primacía y la centralidad de la predicación. La Reforma fue una era gloriosa, ya que Dios levantó una nueva generación de predicadores. Sobre esta época, Dargan dijo que, entre los reformadores, la predicación recuperó su lugar principal en la adoración. La exposición de las Escrituras se convirtió en lo principal. Y tenemos un dicho: lo principal es mantener lo principal como lo principal. Lo principal en la palabra de Dios es la predicación de la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que se estableció y reestableció durante la Reforma. Quiero hablar sobre Martín Lutero por un momento, y luego sobre Juan Calvino, y cómo ejemplifican la restauración de la predicación en la Iglesia. Martín Lutero fue principalmente, según Martin Lloyd-Jones, eminentemente un predicador. De hecho, prácticamente todos los reformadores fueron heraldos de la palabra de Dios. Mientras Lutero era profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg, él predicaba la Biblia 2 veces cada domingo y múltiples veces durante la semana. Dondequiera que viajara, se esperaba que predicara. Los púlpitos se abrían de inmediato para él, y dondequiera que estuviera Lutero, lo encontrarías predicando la palabra de Dios. Durante la secuela de la peste negra, en ese año Lutero predicó al menos 200 sermones formales. Puedes hacer los cálculos, eso es un promedio de 4 sermones por semana. Al año siguiente, predicó 18 veces en el transcurso de 11 días, alrededor de la temporada de Pascua. Y Lutero confesó, a menudo predicó 4 sermones al día. Y tenemos 2.300 de esos sermones todavía intactos. Lutero pasó mucho tiempo escribiendo lo que se llamaban póstiles, que eran sermones manuscritos que otros predicadores y hombres, que no habían sido debidamente entrenados, podían tomar, los sermones que Lutero había escrito, para que luego pudieran entrar en sus púlpitos y predicar los sermones que Lutero había escrito para ellos. Cuando pensamos en Lutero, a menudo lo vemos como profesor, como autor de himnos. Lo vemos como autor del catecismo y de muchas diversas formas. Pero fue en la predicación de la palabra de Dios donde Lutero encontró su ministerio. Y luego tenemos a Juan Calvino. Fue un predicador prolífico. De hecho, Juan Calvino sería prácticamente el modelo a seguir para la predicación expositiva. Juan Calvino predicaba 2 veces los domingos. Por la mañana predicaba del Nuevo Testamento, y por la tarde predicaba del Nuevo Testamento o de los Salmos. Y luego, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, predicaba ante una congregación llena en la Catedral de Saint-Pierre a las 6 de la mañana, y predicaba verso por verso a través de libros del Antiguo Testamento, cada 2 semanas. Así que, en el transcurso de una semana, desde un domingo hasta el siguiente, predicaba de 9 a 10 veces, día tras día. Calvino conquistó Ginebra a través de la predicación de la palabra de Dios. En el 400º aniversario del nacimiento de Calvino, Émile Dumergue, su principal biógrafo en ese momento, hizo esta declaración: «Ese es el Calvino que me parece el verdadero Calvino, el auténtico Calvino, el que explica todas las otras opiniones sobre Calvino. Calvino, el predicador de Ginebra, moldeando con sus palabras el espíritu de la Reforma del siglo XVI». Y Dumergue continuó diciendo: mientras que Calvino ha llegado a ser recordado como un teólogo que recuperó los hitos doctrinales que habían sido sepultados bajo el escombro de siglos confusos, o como un poderoso controversiales, cuyo nombre los oponentes han tratado de relacionar con creencias que juzgaron odiosas. La verdad es que Calvino se veía a sí mismo, en primer lugar, como un pastor en la Iglesia de Cristo, y por lo tanto, como alguien cuyo deber principal debía ser predicar la palabra. J.H. Merle d'Aubigne, el gran historiador de la Iglesia de la Reforma en el siglo XVIII, señaló que el corazón mismo del ministerio de Juan Calvino, el motor que impulsaba el ministerio de Juan Calvino en Ginebra, era su ministerio en el púlpito, predicando la palabra de Dios.
Podría dar muchos otros ejemplos con Zwinglio, Bullinger y otros, pero el punto es que, en primer lugar, la Reforma fue un renacimiento de la predicación. Y esto me dice que si queremos tener otra reforma en estos días, debe haber una restauración del medio primario y ordinario de gracia en la iglesia de hoy. Lo que tenemos hoy en día, me temo, es tan poca predicación. Estamos cancelando los servicios de los miércoles por la noche. Estamos cancelando los servicios de los domingos por la noche. Estamos acortando el tiempo de los sermones los domingos por la mañana. ¿Por qué nos sorprendemos cuando vemos una iglesia cada día más débil? La principal razón es que hay muy poca predicación verdadera y auténtica en las iglesias hoy en día. Esto no solo ha llevado a congregaciones débiles, sino también a predicadores débiles. Siento que la mayoría de los predicadores nunca alcanzan su potencial como predicadores y permanecen en un nivel de mediocridad. Si estás tratando de aprender a tocar el piano, ¿crees que más práctica o menos práctica te ayudaría? Si estuvieras tratando de aprender a tocar el violín, si estuvieras intentando unirte a una liga y ser un profesional, ¿crees que más tiempo practicando o más tiempo practicando ayudaría? Bueno, la respuesta es muy obvia, porque necesitarías estar de pie y ser capaz de predicar más para crecer en tu capacidad como predicador, abrir la palabra de Dios y proclamarla con mayor precisión y poder. Si queremos ver una reforma de nuevo en esta hora y en este día, como lo hicieron hace 500 años, debe haber un renacimiento de la predicación ahora. La iglesia está sufriendo, no porque tenga demasiada predicación, sino porque tiene muy poca predicación. Queremos todo, excepto lo que es primario, y con todo lo que se está añadiendo a las iglesias, se está desplazando la primacía de la predicación. En segundo lugar, no solo fue un renacimiento de la predicación, sino también un renacimiento de la predicación bíblica, porque no es solo la predicación lo que necesitamos. Tenemos demasiadas celebridades en los púlpitos. La Reforma fue un renacimiento de la predicación bíblica, fue un renacimiento de la predicación expositiva, una forma de predicación que había estado inactiva durante casi 1000 años. Hay una razón por la que llaman a la Edad Media, la Edad Media. John Broadus escribe, en lugar de largas y a menudo fabulosas historias sobre santos y mártires y relatos de milagros, en lugar de pasajes de Aristóteles y Séneca, y sutilezas caseras de los escolásticos, estos hombres, refiriéndose a los reformadores, predicaban la Biblia. La pregunta no era, ¿qué dijo el Papa?, o incluso lo que decían los padres de la Iglesia. La pregunta era, ¿qué dice la Biblia? En el siglo XVI, explica Broadus, la gran tarea de los predicadores era enviar las enseñanzas doctrinales y morales de la palabra de Dios. En 1516, Lutero clavó sus tesis en la puerta de Wittenberg. En otras palabras, hace 500 años, Erasmo publicó su Nuevo Testamento en griego. Había recorrido los monasterios de Europa, había reunido los manuscritos en el idioma griego original lo mejor que pudo. Copias de copias de copias. Reunió la mejor versión que pudo en ese momento y la hizo publicar. Y ha sido bien dicho que fue Martín Lutero quien incubó el huevo que Erasmo puso. Ahora había un Nuevo Testamento en griego, con el que los reformadores podían estudiar la palabra de Dios en el idioma original y ser aún más precisos en su manejo de la palabra de Dios. Martín Lutero fue un fuerte predicador de la Biblia, y los eruditos lo confirmaron, fue un predicador bíblico directo. Fred Meuser, quien es un destacado erudito de Lutero, hablando de la predicación de Lutero dijo, con Lutero vino lo que muchos intérpretes llaman un nuevo tipo de sermón, el sermón expositivo. Lutero resucitó la exposición bíblica de la tumba. El método de Lutero era tomar un texto de las Escrituras y abrirlo, y mientras lo hacía, semana tras semana, tras semana, tras semana, realmente tomaba libros de la Biblia y predicaba a través de ellos. Imagina eso. Imagina predicar la Biblia tal como Dios la escribió. Dios no envió la Biblia como un índice temático. Dios envió la Biblia en 66 entregas. La Biblia no es una colección de versículos, es una colección de libros. Es una biblioteca de 66 libros, y los reformadores realmente tomaron la palabra de Dios tan en serio que comenzaron a predicar a través de los libros de la Biblia. Y al hacerlo, no podían evitar ningún versículo ni ningún tema. Tenían que predicar todo el consejo de Dios. En el Nuevo Testamento, Lutero predicó secuencialmente a través del Sermón del Monte, Mateo capítulos 5 al 7,
Mateo capítulos 11 al 15, Mateo capítulos 18 al 24, todo el Evangelio de Marcos, el libro de los Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Corintios, Primera de Timoteo, Primera de Juan, Primera de Pedro, Tito, Filemón y Hebreos. Estos reformadores se entregaron al púlpito, se entregaron a la exposición de la palabra de Dios. Eso es lo que estaba profundizando su pozo, en el conocimiento de las Escrituras. Y mientras predicaban, no estaban dando conferencias, estaban predicando, y estaban presentando las Escrituras en la vida de las personas, y lo estaban haciendo con persuasión. Martín Lutero dijo, un buen predicador invierte todo en la palabra. Lutero dijo, el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Lutero veía el púlpito como el trono de Dios en medio de la iglesia, y debía haber una Biblia abierta en el trono, y Dios gobernaba en la iglesia en el lugar central de la predicación de la palabra de Dios. Los reformadores sacaron el púlpito del lado del santuario y lo devolvieron al centro mismo, para que todas las líneas de visión en todo el santuario se cruzaran en una Biblia abierta, en un púlpito, mientras los reformadores se ponían detrás de ese púlpito. Y solo como un dato histórico, lo primero que hizo Martyn Lloyd-Jones cuando fue a Gales para pastorear su primera iglesia, debido a que en esta iglesia se hacían obras teatrales, ya que tenían un evangelio social, lo primero que hizo Martyn Lloyd-Jones fue clavar el púlpito al suelo. Y dijo, esta iglesia triunfará o fracasará por la predicación de la palabra de Dios. Lutero dijo, cada vez que la iglesia se reúna, la palabra de Dios debe ser predicada, y si no hay predicación, los cristianos ni siquiera deberían reunirse. Eso cerraría aproximadamente la mitad de los programas que tenemos en las iglesias. Si la predicación de la palabra de Dios está fuera de lugar, entonces algo no está bien. Lutero dijo, me esfuerzo por tratar un verso, apegarme a él, y enseñar al pueblo para que puedan decir, de esto se trató el sermón. Y mientras Lutero hablaba con los otros predicadores de su época, decía, dame escritura, 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 ¿me oyes? Dame escritura. No necesitamos menos de la Biblia en nuestras iglesias, necesitamos más de la Biblia en nuestras iglesias. No necesitamos experiencias o anécdotas, necesitamos más de la palabra en nuestros sermones. Juan Calvino fue un destacado expositor bíblico. Calvino predicaba sistemáticamente a través de libros enteros de la Biblia, predominantemente. Comenzaba con el capítulo 1, verso 1. Recorría libros enteros de la Biblia, y mediante este método, presentaba todo el consejo de Dios. T.H.L. Parker, quien era la máxima autoridad en la predicación de Calvino, dijo, domingo tras domingo, día tras día, Calvino subía al púlpito en Ginebra. Allí dirigía pacientemente a su congregación, verso por verso, a través de libro tras libro de la Biblia. James Montgomery Boyce dijo, Calvino no tenía otra arma que la Biblia. Calvino predicaba de la Biblia todos los días, y bajo el poder de esa predicación, la ciudad comenzó a transformarse. A medida que la gente de Ginebra adquiría conocimiento de la palabra de Dios, eran transformados por ella, y la ciudad se convirtió, como dijo más tarde Juan Knox, en una nueva Jerusalén. Parker dice, para Calvino, el mensaje de la Escritura desde el púlpito es soberano, soberano sobre la congregación, soberano sobre el predicador. La humildad de Calvino se muestra al someterse a la autoridad de la Escritura misma. Y así, mientras Calvino predicaba el domingo por la mañana y por la tarde, lunes por la mañana, martes por la mañana, miércoles por la mañana, jueves por la mañana y viernes por la mañana. Calvino predicaba, durante su exilio en Estrasburgo, a través del Evangelio de Juan y de Romanos. Regresó a Ginebra en 1541 para su segundo período en Ginebra. Escucha los libros del Nuevo Testamento a través de los cuales Juan Calvino predicó, y te daré el número de sermones que predicó de estos libros. Murió en una armonía de los Evangelios. ¡Qué manera de morir! Había predicado 65 sermones en una armonía de los Evangelios. Libro de los Hechos, 189 sermones. Primera de Corintios, 110 sermones. Segunda de Corintios, 66 sermones. Y literalmente iba verso por verso, frase por frase, a través de estos libros de la Biblia. Gálatas, 43 sermones. Efesios, 48 sermones.
Y estos sermones de Efesios tuvieron un impacto tan grande. Cuando Juan Knox estaba en su lecho de muerte, llamó a su esposa para que trajera copias de los sermones de Calvino a través de Efesios y que le leyera esos sermones mientras moría. Hay una relación entre la palabra predicada y la reforma. La palabra predicada era el combustible que impulsaba las iglesias de la reforma. Calvino dijo: la tarea entera del ministro está limitada al ministerio de la palabra de Dios. En otras palabras, el predicador no tiene nada que decir aparte de la palabra de Dios. Calvino dijo: cuando entramos en el púlpito, no es para llevar nuestros propios sueños e invenciones con nosotros. Tan pronto como los hombres se apartan, aunque sea en el menor grado, de la palabra de Dios, no pueden predicar nada más que falsedades, vanidades, errores y engaños. Eso es sola escritura. No fue solo una convicción doctrinal, fue la filosofía misma de su predicación y la filosofía misma del ministerio que los impulsó. Calvino dijo: se prescribe una regla a todos los siervos de Dios, que no deben traer sus propias invenciones, sino simplemente entregar como de mano en mano lo que han recibido de Dios. En otras palabras, los predicadores se veían a sí mismos simplemente como intermediarios. Lo recibieron de Dios, lo estudiaron en la palabra de Dios, y luego hablaron lo que la Escritura había dicho. Entendían que no eran el cocinero en la cocina, eran simplemente el camarero o la camarera que llevaba la comida afuera. No eran autores, eran simplemente repartidores, llevando el mensaje de las Sagradas Escrituras. Lo mismo se puede decir de Huldrych Zwingli, en Zúrich, cuando comenzó a predicar a través del Evangelio de Mateo y muchos otros libros de la Biblia. Y lo mismo se puede decir de los reformadores ingleses. En 1534, Thomas Cranmer envió a todos los obispos, a todos los que se pondrían en los púlpitos, lo siguiente: a partir de ahora, todos los predicadores deben predicar la Escritura y la palabra de Cristo de manera pura, sincera y justa, y no mezclar con ellas las instituciones humanas, ni hacerles creer que la fuerza de la ley de Dios y la ley del hombre son iguales. Así que fue un renacimiento de la predicación, cuando los reformadores irrumpieron en escena, predicando la palabra de Dios. Sí, escribieron comentarios. Sí, escribieron catecismos. Pero lo más destacado de ellos fue la predicación de la palabra de Dios. Y este también fue un periodo de renacimiento de la predicación bíblica. Eran hombres como lo que Spurgeon diría más tarde de John Bunyan: ¿por qué el hombre es una Biblia andante? Pínchalo en cualquier lugar y sangra Biblia. Así eran los reformadores, eran simples Biblias andantes, abrían la boca y salía la Escritura. Pero en tercer lugar, no solo fue un renacimiento de la predicación, y no solo fue un renacimiento de la predicación bíblica, sino que también fue un renacimiento de la predicación controvertida. Los reformadores sacudieron las cosas. El status quo ya no podía permanecer igual. Se pararon en el púlpito y sacrificaron las vacas sagradas. Y la razón es porque predicaban verso por verso. No podían saltarse ningún pasaje. Tenían que abordar todas las palabras difíciles de Cristo. Tenían que enseñar todas las doctrinas de las Escrituras. Tenían que traer todas las exhortaciones que se encuentran en la palabra de Dios. Se confrontaron cuestiones críticas. Ninguna verdad se ocultó. Y después de siglos de silencio y negligencia, todo el consejo de Dios se está presentando ahora al pueblo de Dios a través de estos reformadores. Martín Lutero fue un predicador provocador, ¿entiendes eso? Fue, según Broadus, una personalidad intensa. Él decía, sus palabras eran batallas a medias. Lutero decía con sus propias palabras: Wycliffe y Huss asaltaron la conducta inmoral de los papistas, pero yo me opongo y resisto su doctrina. Afirmo rotunda y claramente que no predican la verdad, a esto he sido llamado. Tomo al ganso por el cuello y le pongo el cuchillo en la garganta. Eso es predicación controvertida. Lutero dijo: no debemos callar, no debemos guardar silencio, sino confesar la verdad y decir que el papado está maldito. El emperador está maldito, y todo lo que se aparta de la Escritura está maldito. Cada año, en Jueves Santo, todos los herejes son excomulgados en Roma, entre los cuales me ponen primero y principal. Y lo llevaba como un distintivo de honor. Al final de su vida dijo: deseo ser tan conocido en el infierno como lo soy en el cielo. Danos algunos predicadores como estos. Danos predicadores que no tropiecen para llegar al púlpito.
¿Queremos una reforma? Entonces necesitamos un renacimiento de la predicación, y un renacimiento de la predicación bíblica, y un renacimiento de la predicación controvertida, o no lo tendremos. ¿Y qué hay de Calvino? Lo expulsaron de la ciudad después de solo 2 años. Sabes que su primer ministerio solo duró 3 años. Cercó la mesa del Señor, no permitió que aquellos que vivían vidas inconsistentes con la confesión de fe en Cristo se acercaran a la mesa del Señor, y predicó la pureza de la palabra de Dios, y lo echaron de la ciudad, lo montaron en un riel, le dieron una manzana y un mapa, y lo enviaron por su camino. Calvino dijo, un pastor debe tener 2 voces, una con la que habla a las ovejas, y otra con la que habla a los lobos. Eso es Tito 1:9. Un anciano debe ser capaz de enseñar sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Entonces, si queremos tener una reforma en nuestros días, necesitaremos un tipo particular de predicador. Necesitaremos un predicador bíblico, que predique a través de grandes porciones de las Escrituras, y que sea controvertido. Que agite las cosas. Que sea el hombre más amado y más odiado en la ciudad. Amado por las ovejas y odiado por los lobos, debido a su predicación de la palabra de Dios. Y finalmente, la predicación de la Reforma fue un renacimiento de la predicación, fue un renacimiento de la predicación bíblica, fue un renacimiento de la predicación controvertida, y fue un renacimiento de la predicación de las doctrinas de la gracia. Prácticamente, todos los reformadores sostenían firmemente la soberanía de Dios en la salvación, y lo predicaban desde los púlpitos. Por supuesto que lo hacían, porque eran predicadores bíblicos. Y si predicas verso por verso a través de libros de la Biblia, es inevitable. Las doctrinas de la gracia soberana están desde Génesis hasta el Apocalipsis, y estos predicadores predicaban las doctrinas de la gracia. Broadus diría, la doctrina de la soberanía divina y la salvación humana fue proclamada libremente por todos los reformadores. El protestantismo nació de las doctrinas de la gracia, y en la proclamación de estas verdades, la predicación de la Reforma encontró su verdadero y más alto poder. El poder del Evangelio seguirá residiendo en la gran verdad de la salvación por gracia soberana. Dejemos que el humanista y el ritualista sigan sus caminos, pero anunciemos con valentía y calidez las verdades que parecen antiguas, y sin embargo, son tan nuevas para cada corazón necesitado de la soberanía divina. Eran agustinianos. Predicaban lo que Jesús predicaba. Predicaban lo que Pablo predicaba, lo que Pedro predicaba. Predicaban lo que Isaías predicaba, lo que el salmista predicaba. Era la palabra de Dios la que fluía de ellos. Recuerda cuando Erasmo no le gustaba la predicación de Martín Lutero y escribió un libro llamado La libertad de la voluntad. Y Lutero no respondió de inmediato, y todos pensaron, bueno, Erasmo ha acorralado a Lutero y ha ganado el debate. Y después de una larga espera, Lutero presenta su obra maestra, La voluntad determinada, y dice en la introducción, oh, Erasmo, la razón por la que he esperado tanto para responder a tu libro es que seguía esperando algo mejor de ti. Erasmo era el principal humanista de la época. Era un renacentista, por excelencia. Y Martín Lutero dijo en la introducción, Erasmo, con tu intelecto imponente, tu vocabulario imponente y tus habilidades literarias imponentes, dijo, es como servir estiércol en una bandeja de plata. Y Lutero, después de refutar todos los errores de Erasmo, dijo, tengo muchos generales a mi disposición, que tienen muchos soldados en sus tropas, con muchos arsenales. Pero Erasmo, solo necesito llamar al frente a 2 generales, el apóstol Juan y el apóstol Pablo. Y dijo, ahora presentaré mis argumentos, y te mostraré la soberanía de Dios en la salvación, y que Dios te dé ojos para ver y un corazón para creer la verdad misma de la palabra de Dios. Y con eso, Lutero marcha por los escritos de Juan y los escritos de Pablo, y presenta un caso que nunca ha sido refutado. Sí, estos reformadores eran firmes en las doctrinas de la gracia, y John Calvino, algo más necesita ser dicho esta noche acerca del compromiso de Calvino con las doctrinas de la gracia. Tengo muchas páginas aquí, no tengo tiempo para leer todo sobre Calvino, pero solo te daré uno, de sus sermones sobre Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Esto es lo que John Knox estaba escuchando cuando escapó de María Tudor y huyó a Ginebra. Calvino dijo, nunca sabremos de dónde viene nuestra salvación hasta que hayamos elevado nuestras mentes al consejo eterno de Dios.
por el cual eligió a quien le plació y dejó al resto en su confusión y ruina. Ahora bien, no es de extrañar que algunos hombres piensen que esta doctrina es extraña y difícil. Por supuesto, es antitético a la carne. Si un hombre pregunta a los filósofos, y continúa diciendo, bueno, los filósofos te darán una respuesta, pero él dice, si le preguntamos a Dios la verdad sobre este asunto, Dios nos dará la verdad. Y la verdad es que Dios ha puesto su corazón desde la eternidad pasada en aquellos a quienes le plació elegir, y ha pasado por alto al resto. Y se podría decir mucho más sobre su predicación de las doctrinas de la gracia. Pero no dudaron, no esquivaron los problemas, predicaron estas grandiosas y gloriosas verdades, enseñadas en toda la Escritura. No es de extrañar que María, reina de Escocia, dijera que temía la predicación y las oraciones de Juan Knox más que a los ejércitos marchando de Europa. Estos hombres eran poderosos al predicar la palabra de Dios. Entonces, si queremos tener otra reforma, debe estar de vuelta en el centro de la iglesia, el púlpito. Y un hombre que se coloque detrás de ese púlpito, que haga lo que hicieron los profetas, lo que hizo Juan el Bautista, lo que hizo Jesús, lo que hicieron Pedro, Juan y todos los discípulos, predicar la palabra de Dios. Le daré la última palabra a Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon dijo, necesitamos hombres capaces de marcar eras, cuyos nombres infundan terror en los oídos del enemigo. Tenemos una gran necesidad de tales hombres en la iglesia hoy. ¿De dónde vendrán a nosotros? Son dones de Jesucristo a la iglesia y vendrán en el momento adecuado. Él tiene el poder de darnos una era dorada de predicadores. Y cuando la buena antigua verdad sea predicada nuevamente por hombres cuyos labios estén tocados como con un carbón encendido del altar, este será el instrumento en manos del Espíritu para llevar a cabo un gran y completo avivamiento de la religión en la tierra. Spurgeon dijo, no busco ningún otro medio para convertir a los hombres más allá de la simple predicación del Evangelio y abrir los oídos de los hombres para escucharlo. En el momento en que la iglesia de Dios desprecie el púlpito, Dios despreciará a la iglesia. A través del ministerio de la predicación, el Señor se ha complacido en revivir y bendecir a sus iglesias. Así que si queremos una reforma en estos días, debemos regresar a los caminos antiguos. Si es nuevo, no es verdadero. Debemos volver a los caminos antiguos, y los medios ordenados por Dios por los cuales su iglesia será bendecida primero, y ante todo serán por los medios ordinarios primarios de gracia, a través de la predicación de la palabra de Dios, y Dios, abriendo los oídos del pueblo para escucharla. Oremos. Padre en el cielo, ¿podrías enviar una nueva generación de predicadores a los púlpitos de en esta tierra y alrededor del mundo? ¿Y podrías restaurar la predicación de la palabra de Dios como lo hiciste en los días de la Reforma? Señor, ruego que nos des hombres poderosos, hombres heroicos, hombres que sean Biblias vivientes, hombres con corazones tiernos, hombres que tengan una voz para hablar a las ovejas y una voz para hablar a los lobos, hombres que se aferren a la palabra de Dios y prediquen las grandes doctrinas de la gracia. Y danos hombres en estos días que sean controversiales, que sean polémicos, que sean defensores de la fe y guardianes de la sana doctrina, y que sean pastores que alimenten a las ovejas mientras predican la palabra de Dios. Y Señor, permítenos mostrarte fiel, como Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.